¿Arranca o no arranca? Ahí está. Bueno, ahora vamos a continuar con otros algoritmos de ordenamiento no comparativos, ¿sí? Retomamos un segundo, ¿sí? Vimos algoritmos de ordenamiento comparativos, eran los que ya ustedes conocían, los que ya habíamos visto, que ordenan comparando, valga la redundancia. Y aparte empezamos a ver lo que son los algoritmos de ordenamiento no comparativos, o sea, que ordenan sin comparar. Y para eso necesitan información adicional o condiciones adicionales para poder usar esos algoritmos de ordenamiento. ¿Sí? Esa es la idea básica. Entonces, vimos también counting sort, que para poder utilizarlo necesitamos que los datos sean necesariamente enumerables o discretos y en un rango acotado y conocido. Porque además, si es un rango acotado, pero entre comillas, porque nos queda enorme, no nos va a servir, porque recorrer esos arreglos nos va a demandar tal vez mucho más que tal vez haber ordenado con merge sort, por poner un ejemplo. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, ahora vamos a ver otros dos algoritmos, o sea, la clase de hoy va a ser completar la clase pasada, que son, el primero es radic sort y después vamos a ver otro que se llama bucket sort. ¿Sí? Entonces, está más o menos con la idea, con la cabeza seteada, o sea, de vuelta, ordenamientos no comparativos, etcétera, más o menos recuerdan lo de counting sort, la verdad. Hoy en la práctica van a estar haciendo un poco más de repaso sobre eso, pero díganme si estamos todos en la misma página, si continuamos. Sí, sí. ¿No? Sí. Sí, son exactamente estos tres los que vamos a ver. O sea, counting sort, radic sort que estamos por ver ahora y bucket sort que vamos a ver después. ¿Entran los tres en el parcial, Martín? Sí, sí, o sea, no tendría sentido tomar uno y los otros dos en otro momento quedarían muy en offside. Ok, listo. Entonces, sí, o sea, la verdad es que no nos gusta mucho lo de dar un tema, terminar de dar un tema el viernes y tomarlo el lunes, pero bueno, eso no es nuestra culpa, es culpa del calendario de mierda que nos pusieron. Tuvo muchas consecuencias esto. Es lo que hay. Bueno, entonces, radic sort. Lo que nos va a permitir radic sort es trabajar con algo que tenga varios dígitos o componentes. Si no necesariamente tienen que ser dígitos, pueden ser componentes, donde hay algunos que son más importantes que otros. Si con dígitos es medio evidente, digamos de alguna manera, si estamos trabajando con números, pero no, de vuelta, no tienen por qué ser números. Incluso en el ejemplo que voy a dar, el segundo ejemplo que voy a dar, pero no va a tener dígitos per se. ¿Sí? Entonces, lo que va a hacer este algoritmo es primero basarse en un ordenamiento auxiliar que sí o sí tiene que ser estable. Idealmente que sea lineal, pero no es estrictamente necesario. Es lo mejor que sea estable. Estable tiene que ser. Es ideal que sea lineal. Preferentemente que lo sea porque si no puede llegar a complicar todo. Si no es lineal, vamos a tener que suponer, vamos a necesitar un poco más de información al respecto con algo que voy a mencionar para el siguiente algoritmo de ordenamiento. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que vamos a poder usar, por ejemplo, counting sort como ordenamiento auxiliar. Si no es posible, se nos va a complicar un poco más. Entonces, cada elemento tiene la misma cantidad de cifras o tiene una muy similar y tenemos una forma de compensar eso de que algunos no tengan. ¿Sí? Y vamos a ordenar utilizando el ordenamiento auxiliar desde la cifra menos significativa a la más significativa. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo números de 3 dígitos, voy a ordenar primero, yo quiero ordenar de mayor a menor, el dígito más significativo es literalmente que está más a la izquierda, ¿sí? El de la centena. Y el menos significativo es el de la unidad. Voy a ordenar primero por el de la unidad, después por el de la decena y después por el de la centena. Y ahora va a quedar un poco más claro por qué tiene que ser estable. Y si no, esto ni anda, no hay chance, no anda directamente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, quiero ordenar el arreglo 703, 042, todo este choclito acá. ¿Sí? Este 0 es nuestra forma de haber arreglado que los números no tienen toda la misma cantidad de dígitos, que como vemos, tenemos algunos, son muy pocos los que necesitan esta ayuda, así que vamos a considerar que está todo bien con eso.
¿Sí? O sea, este 0 no tiene por qué estar explícito. Yo lo pongo acá para que se vea más de una forma visual. Pero programáticamente no necesito tener este 0. O sea, va a estar, pero no lo necesito. ¿Sí? Acá lo dejo nada más para que quede un poco más claro. ¿Sí? Entonces, vamos a usar como ordenamiento interno Counting Sort, la versión simplificada porque es más fácil, más rápido a nivel seguimiento. ¿Sí? Esto es nada más porque lo estamos usando de forma auxiliar y es como, no quiero centrarme en la parte de sacar histogramas y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Las frecuencias y todo lo demás. Entonces, primero voy a ordenar por la cifra menos significativa, por las unidades. ¿Sí? Hago de cuenta que las primeras 2 cifras no existen. Entonces, me va a quedar así. Supónganse que cada una de estas posiciones tiene una cola o una lista, no importa. ¿Sí? Entonces, me fijo 703 acá, 42 acá, 12 acá, 712 acá, 507 acá, 555, 505 y 5. ¿Sí? ¿Estamos bien con este primer paso? Los otros pasos van a ser muy parecidos, pero... Una pregunta. Sí. Cada número de los que está arriba, ¿qué es lo que representa? Me perdí ahí, justo. Son números. Yo tengo un arreglo de números. No, eso sí, pero viste que están, por ejemplo, el 2 tiene 3 elementos, el 3 tiene 1. Justo se me cortó en esa parte y no... No, o sea, esto es counting sort, digamos. Un counting sort, perfecto, listo. Esta es la primera parte donde, por ejemplo, lo metí en las listas. ¿Sí? Listo, perfecto. Sí. Y ahora los voy a unir. ¿Sí? Entonces me va a quedar ordenado así. ¿Sí? O sea, nos queda, una vez que hago 42, hago esto. 42, 12, 712, 703, 500, así. Así nomás, parece que lo rompí más de lo que estaba antes. Y en el próximo paso lo vamos a romper aún más. Porque ahora vamos a ordenar por la siguiente cifra significativa. Fíjense que si uno, no sé cómo podríamos hacer, pero si tapáramos todos los primeros y segundos dígitos, esto está ordenado. Obviamente, porque literalmente ordené por las unidades. Ahora vamos a hacer lo mismo por la siguiente cifra significativa, que son las decenas. ¿Sí? Entonces, nos queda, primero el 42 va para el lado del 4, el 12 va acá, el 712 acá, 703 acá, 555, 505, 5, 507. ¿Sí? Entonces, nos queda así. Y de vuelta, parece más desordenado que antes, e incluso antes, lo que dije antes, o sea, si ahora me fijo nada más en las unidades, no es cierto que esto esté ordenado. Pero, si tapáramos las centenas, veríamos que esto sí está ordenado. ¿Sí? O sea, imagínense que acá no tengo un 7, acá no tengo un 5, queda 3, 5, 5, 7, 12, 12, 42, 55. Y es cierto que está ordenado esto. Entonces, la segunda cifra. La segunda cifra. Pero inclusive también con la primera. Obviamente considerando que la primera, claro. Que la segunda cifra es más importante que la primera. O sea que las decenas son más importantes que las unidades. No me queda 3, 5, 5, 7, 12, 12, 42, 55. Cosa que es cierto que está ordenado. Entonces, ahora vuelvo a aplicar esta misma lógica con la cifra más significativa, que son las centenas. Entonces va 703, 505, acá, perdón. 0, me queda 5, 507, 12, 712 acá, 42, 555 acá. Y ahora lo juntamos y quedó todo ordenadito. 5, 12, 42, 505, 507, 555, 703, 712. Entonces, esta función para mantener la estabilidad en los counting sorts, ¿no? Exactamente, como dice Gonzalo, esto funciona pura y exclusivamente porque el algoritmo de ordenamiento es estable. ¿Sí? Y en realidad lo que menciona ahí Juan Manuel me hace acordar al Excel, también es cierto, y ahora voy a explicar por qué. Esto es aplicar sucesivamente algoritmos estables. Si el algoritmo no fuera estable, el algoritmo interno no fuera estable, nada me asegura que el 703 porque fíjense que acá el 703 está antes que el 712, porque yo antes ya había dejado ordenado por estas dos.
¿sí? Yo ya había dejado que 3 es menor que 12 y ya me había quedado ordenado, ¿sí? Si el algoritmo de ordenamiento no fuera estable, nada me asegura que cuando yo ahora ordene por centena, me quede antes el 703 que el 712. Nada me aseguraría que el 505 me quede antes que el 507 y a su vez antes que el 555. Al ser estable el algoritmo de ordenamiento y ahora aplicar, sí o sí este 505 va a venir antes que este 507, que a su vez va a venir antes que el 555. ¿Se entiende todo esto que estoy diciendo varias cosas al mismo tiempo, ¿sí? Pero, y si tuvieses un número con 10 dígitos, ¿no sería lentísimo? Obviamente, a la cantidad de dígitos, esto nos hace más lento, sí. Y eso va a estar en la complejidad, ¿sí? Tiene que ser estable porque si no fuera estable, por decena mezclaría todo de vuelta. Sí, haber ordenado. O sea, si el algoritmo no fuera estable, haber ordenado antes no implica nada, porque ahora no me va a importar. O sea, el hecho de haber ordenado por decenas me asegura que después cuando hayan 2 con misma centena, el más chico en decena me quede antes. Eso es lo que me asegura. Sí, alguien estaba por preguntar algo. Sí, te hago una consulta. ¿Podés volver a la parte anterior al último ordenamiento? Sí. Quiero ver cómo... Ah, está bien, listo. No, era para ver si quedaba totalmente desordenado. Lo único que te va ordenando es la cifra que estás ordenando en ese momento. Lo otro se vuelve a desordenar, eso quería saber. Entre comillas se vuelve a desordenar, porque fíjense que acá, ¿sí? De vuelta, tapamos la centena. 3, 5, 5, 7, 12, 12, 42, 55. Está ordenado si nos olvidamos de la centena. ¿Sí? Está ordenado. Claro, entiendo. Después porque vamos agregando algo más de mayor importancia. Y siempre tiene que ser de menos significativo a más significativo para que al final me termine quedando lo que en realidad me importaba. El que mayor criterio me da. ¿Sí? Si yo empiezo ordenando desde la centena, después le voy a terminar dando más importancia a la unidad. Literalmente me va a quedar ordenado al revés. No me va a funcionar. ¿Sí? Eso que mencionaba Juan Manuel me hace acordar al Excel, tiene sentido. Si yo, por ejemplo, quiero ordenar algo, los ordenamientos de Excel son estables y yo puedo aplicar, entre comillas, radix sort, y es algo que nosotros hacemos con ustedes, por ejemplo. ¿Qué hacemos? Nosotros tenemos la planilla de ustedes ordenada, primero, por apellido, nombre, etc. ¿Sí? Está ordenado primero por ese criterio, de menor a mayor. Y aparte, nosotros tenemos, cuando corregimos, tenemos un filtro para corregir ordenado por ayudante. ¿Sí? Entonces nos queda ordenado primero por nombre y apellido y después por ayudante, en ese orden. ¿Eso qué significa? Que va a estar todo segmentado por ayudante. ¿Sí? Obviamente eso está ordenado, pero es irrelevante, yo solamente veo los míos. Y dentro de los míos, dentro de los que coinciden que a todos les corrijo yo directamente los veo ordenado por apellido. ¿Sí? Entonces quedan ordenados por ese criterio. Entonces, justamente porque los ordenamientos que usa Excel, Spreadsheet y todos los demás son estables. Siempre que nos pidan o nos digan que esté ordenado es de menor a mayor. Sí, siempre, por convención se dice que algo está ordenado es de menor a mayor, salvo que se aclare. Si se aclara es bueno. De mayor a menor será de mayor a menor. Pero de vuelta, si yo ordeno por centena, después por decena y después por unidad, no me va a quedar al revés ordenado, me va a quedar cualquier cosa. Incluso podemos probarlo acá rápidamente. Si yo ordeno primero perdón, voy a dejar acá con el resultado. ¿Sí? Si yo ordeno este arreglo, si yo, por ejemplo, lo quisiera ordenar, me tendría que dar el mismo resultado. Si yo ordeno primero por centena, me va a quedar igual. ¿Sí? Literalmente me va a quedar igual. Porque primero van a venir 0, después los que vengan con 5 y después 7. Si yo ahora ordeno por decena, me va a quedar me va a quedar 5, 505, 507 y después 703. No sé, si quieren, a ver, lo puedo llegar a escribir. Y después va a venir el 12, y el 712, y después el 42, y después el 555. Y yo cuando vuelvo a ordenar, ahora me va a quedar primero creo que me va a quedar primero el 12, después el 712, después el 42, después el 703,
Después creo que después el 5, el 505, 555 y después el 507. O sea, no va a ser nada ordenado. Perdón que lo estoy haciendo en la cabeza, ¿eh? No. Literalmente quedaría ordenado como si leyéramos los números al revés, como si este fuera el 217, este el 307, 555, 705, así. Por eso, se tiene que hacer de menos significativo a más. Lo mismo, de vuelta, si están en una planilla y quieren dejar algo ordenado por un criterio y dentro de ese criterio por uno de menos jerarquía, de vuelta, yo los quiero tener ordenados por ayudante para poder distinguir rápido quién corrige a quién. O sea, a quiénes le corrige cada uno. Más fácil si los tengo en baches y veo todos los que yo les corrijo. Y después dentro de eso lo quiero ordenado por nombre y apellido. Primero tengo que ordenar por nombre y apellido y después tengo que ordenar por ayudante. De esa forma me va a quedar, lógicamente, por lo último que ordeno es por lo que más importancia va a tener. ¿Sí? ¿Estamos bien con eso? Yo sé que parece magia haber hecho las cosas al revés y que quede bien, pero no es tanta magia. Tiene sentido. Siempre de vuelta, depende de que el algoritmo de ordenamiento sea estable. Si no es estable, este algoritmo ni siquiera anda. ¿Sí? O sea, no se puede decir, bueno, ¿y puedo usar algún algoritmo de ordenamiento? No. Tiene que ser estable, eso seguro. Y debería ser lineal, porque si no es lineal tenemos que agregar algunas condiciones extra que ahora voy a mencionar para el siguiente algoritmo que no necesita eso. Pero necesita unas condiciones para no necesitarlo. ¿Sí? Entonces, algo que uno podría pensar es si esto solo sirve para números, lo cual no es cierto. No funciona solo para números. ¿Sí? Entonces, sirve, obviamente, para números, pero primero, todos tienen que tener la misma cantidad de dígitos. O tiene que ser similar. Cosa de que agregar ceros no sea algo que perjudique. ¿Qué quiero decir con esto? Si tengo varios números de 5 dígitos, pero de repente tengo uno de 20 dígitos, y voy a estar haciendo esas iteraciones, eso che, si tengo un número de 10 dígitos no puede hacer muchas iteraciones. Sí, imagínense si tengo un número de esa forma, va a ser bastante, nos va a perjudicar bastante. ¿Sí? Entonces, obviamente acá el largo nos va a perjudicar. ¿Sí? Nos permite fácilmente para trabajar con números que estén en otras bases, no tiene por qué ser base 10. ¿Sí? O sea, yo acá estoy trabajando con base 10, pero tranquilamente podría ser, por ejemplo, en hexadecimal y trabajar con base 16, o sea, de 0 a 15, y no hay ningún problema con eso. De vuelta, para el caso de aplicar en counting sort, yo solamente necesito saber que el rango sea acotado. Si yo sé que son hexadecimales, con eso puedo trabajar. ¿Por qué menciono esto? Porque hay un ejercicio, probablemente incluso lo vean en la práctica, que es de ordenar colores. Colores que vienen en una terna RGB, que son 3 valores de 0 a 255. Y ahí hay imagínense que yo les digo, bueno, ordename estos 10 colores en un parcialito. Tienen 2 formas de hacerlo. Ordenan cada campo, sabiendo que tiene 3 dígitos como mucho, y se hacen 9 pasadas de radix sort, o saben que cada campito tiene valores de 0 a 255, y entonces hacen 3 pasadas, sabiendo que en vez de hacer base 10, lo hacen en base 256. ¿Sí? Eso es obviamente... Primero, el que lo hace en base 10 no está del todo bien. Tampoco le vamos a decir que vamos a restar un montón por hacer eso, ¿no? Pero además perdió tiempo. Es la clásica del ejercicio de si tardate 2 segundos más en pensarlo y lo vas a hacer mucho más rápido. ¿Sí? Las letras en hexadecimal no cambian en algo en counting sort. O sea, tiene que haber una conversión. Así como en el ejercicio de las cartas, yo tendría que transformar la Q en un 12 o en un 11, no me acuerdo, el índice. Acá también voy a tener que transformar y decir, ok, si yo estoy transformando, no sé, cadenas que representan un hexadecimal, voy a tener que saber que una A se transforma en un 10. Y en un índice, pongámosle en un 9. ¿Sí? Martín, pero esto no es una aplicación de un algoritmo de ordenamiento estable. ¿Por qué se considera un algoritmo en sí? Porque radix sort es un algoritmo en sí. Más allá de que use internamente, o sea, perdón, ustedes no se puede considerar que cualquier cosa que use un algoritmo ya no es un algoritmo porque
Entonces les aseguro que la gran mayoría de las cosas que ustedes hagan no van a ser algoritmos en esta materia, porque van a utilizar otras cosas que hacen algoritmos y puede ir de ahí para abajo. El ejemplo de los colores igual no se preocupen, lo van a ver casi seguro en la práctica y también está en la guía, creo. De vuelta, a lo único que me quiero enfocar es, supónganse que estoy con valores hexadecimales, alguien podría decir, bueno, los números hexadecimales van del 0 al 15. Bueno, puedo hacer 2 pasadas de radix sort para ordenar esas cosas, para cada uno de los dígitos. Y eso estaría duplicando un esfuerzo, cuando yo podría estar trabajando en base a 16. O sea, en vez de estar acá de 0 al 9, puedo estar de 0 al 15. Y yo ya sé cómo puedo indexar de cada uno. O sea, yo sé que una A va a ir a la pos. Así como antes, yo con la Q sabía que iba, no sé, al índice 11 de un arreglo, yo ahora puedo saber que la B va al índice 11 también de este arreglo. ¿Sí? Eso, de vuelta, si estoy trabajando con hexadecimal. ¿Estamos? O sea, lo que más me importa que quede claro acá es que no tienen por qué trabajar en base 10. Y en el caso de los colores, ese arreglo sería de 0 a 255. Exactamente, porque tenía 3 números que van de 0 a 255. Algunas veces en algunos TPs hay un problema de ordenar, por ejemplo, lo que se llaman direcciones IP. Y son 4 valores que van de 0 a 255. Y a veces se los tomamos en parcelito y le decimos, bueno, ordénalo. Y ahí o se hacen 12 pasadas, y eso implica tiempo en un parcelito, o se hacen 4. ¿Sí? Sí, no, y podríamos hacerlo en IPv6 también, tranquilamente. No hay nada que nos detenga, en realidad. Más que tal vez se nos haría un poquito largo también. Entonces, no solamente sirve para... ¿Sí? Perdón, se me había roto el micrófono, recién ahora pude hablar. En el caso anterior, aumentando la base, ¿podemos hacerlo para hacer solamente una pasada en vez de 3? ¿O ya es demasiado grande? No, justamente en el de los colores, en vez de hacer 3 pasadas, vos estás diciendo, yo digo 3 pasadas porque tenés 3 números. Si vos lo transformas para hacerlo en una sola pasada, o sea, literalmente transformarlo en counting sort, el problema es que el rango numérico, porque ahí tenés que considerar que ahí aplicaste 3 counting sorts de 0 a 255. O sea que el rango está muy acotado, son 256 de largo. O sea, podemos considerar que el K es muy chico, porque lo es. En cambio, si vos me decís, ok, no, voy a transformarlo de tal manera que me quede en una sola pasada, o sea, lo transformo en counting sort directamente, el problema es que ahí hay que ver si el rango te queda tan acotado, porque va a ser 256 por 256 por 256 el rango entero. O sea, 256 es 2 a la 8, nos queda 2 a la 16, 2 a la 24. Yo no estoy tan seguro que ahí sea tan despreciable el rango, así que no creo que convenga. Y en el caso del ejemplo anterior que llegaba hasta 700... En ese caso, sí, se podría hacer con counting sort tranquilamente. Ahí hay que ver, de vuelta, si quieren lo hacemos con una gama de valores mucho más variado. O sea, obviamente, si les pongo un ejemplo de 8 valores, incluso ordenarlo con merge sort, si son 8 valores, ¿sí? El tema es que no les quiero poner tampoco 1500, no me voy a poner a hacer un seguimiento de 1000 valores para llegar al punto. Ni tampoco se los vamos a pedir en un parcelito. O sea, queremos ver que entienden el algoritmo, nada más. Después obviamente, hay que ver en qué casos corresponde cada uno. Si sé cuánto es el largo de mis valores, si sé que todos tienen la misma cantidad de elementos por los que quiero ordenar, y radix sort está bien. Y muchas veces no es tan fácil mezclar los campos. Por ejemplo, ahora vamos a querer ordenar cartas, y ahí ya no es tan fácil ordenar así nomás. ¿Sí? Entonces, podemos querer ordenar cadenas, ¿sí? Obviamente queremos que más o menos tengan el mismo largo, y hay que pensar, con los números es fácil saber que si me queda más chico un número, le pongo un 0 a la izquierda. Con cadenas, que hay que ver qué le meto a la izquierda, a la derecha, hay que pensarlo un poquito más. ¿Sí? O sea, hay que pensarlo, no es que sea más difícil, simplemente hay que pensarlo. Va a haber que explicar los ordenamientos no comparativos o implementarlos.
en general va a ser más explicarlos, ver un seguimiento, saber cuándo usarlo y explicar por qué pueden usar ese algoritmo, o sea, las condiciones del problema, si se pueden aplicar o todo lo demás. ¿Sí? Raramente, tiene que ser algo muy sencillo para que les pidamos que directamente lo implementen y poco probable más también por el tiempo que tienen para asimilar esto. Y después de vuelta, cualquier cosa que tenga varias cifras de distinto valor, donde cifras o componentes. A mí me gusta más el término componente, pero cifras se ve más. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, volvamos a ordenar cartas. ¿Sí? O sea, yo quiero ordenar las mismas cartas que tenía antes. ¿Sí? Las mismas cartas las quiero ordenar primero por palo y que dentro de cada palo por número. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un seguimiento de un algoritmo? Es literalmente, o sea, mostrar paso a paso cómo funciona el algoritmo. Es seguirlo. Es como literalmente cuando están haciendo un seguimiento de un programa para ver por qué no les anda y lo hacen paso a paso. Es lo mismo acá. Estamos haciendo un paso a paso, mostrando, che, esto funciona de esta manera, explicándoles, ¿sí? Es explicarlo con palabras, pero en general va a ser también con un ejemplo en particular. Decimos, hacemos seguimiento de este ordenamiento sobre este arreglo. Pongámosle, sobre no sé, estas cartas. Entonces, si ustedes explican cómo es el algoritmo de ordenamiento, pero después no ordenan, hay un punto en el cual ¿sabe realmente o replicó un chamullo? Y nada más. O sea, mostrame que sabés realmente. Ordename esto en particular. No va a ser algo larguísimo porque no necesariamente nos va a demostrar nada. Lo que sí en un seguimiento no pueden simplemente hacer pasos sin decir nada, porque ahí yo no puedo saber si saben lo que están escribiendo y algunas veces les puede dar bien de ojete, cosa que nos ha pasado, decir, mira, te dio bien. Me acuerdo yo de estar viendo en un recuperatorio, sí, o sea, pueden dibujar, o sea, hagan lo que quieran mientras nos quede claro que entienden el algoritmo. O sea, entienden lo que tienen que hacer. Porque nos pasó con el trimestre pasado, por ejemplo, que alguien dijo, no, bueno, esto me pareció obvio, que era así, y no lo explicó. Era, a vos te habrá parecido obvio, pero yo pensé que estabas pensando algo totalmente diferente cuando estabas leyendo. Entonces, no lo dejes a justo a ver qué interpreto yo de lo que a vos te parece obvio y de lo que no. Porque a mí lo que me parece obvio es que en realidad no lo sabías y que tiró una magia que salió de la nada y de repente le dio bien. Y es como parecía recontra forzado. Yo no puedo saber si se ocurrió después que era obvio algo o tiró. Más se los digo porque nosotros también cursamos. Y nosotros hemos hecho las mismas chamulladas que ustedes intentan hacer. Yo no tengo ningún drama en admitirlo. Yo en un parcial no me acordaba cómo se escribía algo. No en algoritmos 2, en una materia que en su momento era muy poco relevante. No me acordaba cómo se escribía una cierta instrucción que era re importante para el programa que estaba escribiendo, pero bueno, no me la acordaba. Entonces, escribí, borré las ventajas de que antes no era tipeado. Nada, no se entendía lo que estaba escrito y la persona que me corrigió asumió que entendía lo que estaba haciendo y me lo puso bien. Ya, esas cosas, todo. No era Assembler, pero era algo más feo que Assembler todavía. Perl. Por suerte ya no. Sí, me salió bien. Si me salía mal, mala suerte, qué sé yo. O sea, se los digo en el sentido de que hay algo más feo que son lenguajes que no son consistentes consigo mismos. Se los digo en el sentido de, yo hice esas y cada uno de nosotros ha hecho otras para tratar de zafar. No es que nos haya salido bien en siempre. Les puedo asegurar que acá ya tenemos bastante tuneado. Cuando notamos que alguien quiere zafar que no sabe, la tenemos bastante ya piloteada. Obviamente no les voy a decir que nadie zafe y que digan, no se dieron cuenta. Pero bueno, yo les diría, no lo intenten. O sea, si saben algo, escríbanlo, demuéstrenlo. Les damos más tiempo de lo que en general. Así que bueno, eso vamos a ordenar. Yo quiero ordenar que me quede ordenado por palo y dentro de cada palo por número. Entonces, sí, es verdad que eso solamente pasa con cosas que me obligaron a aprenderme sintaxis de código de memoria y obviamente no me lo acordaba. De un lenguaje más de mierda. Bueno, lo que quiero preguntarles yo a ustedes es, ¿por qué voy a aplicar radix sort por palos y números? La pregunta es, ¿en qué orden? Primero por número y después por palo, primero por palo y después por número.
¿Qué viene primero? Primero por número porque es menos significativo. Ahí veo que... Bueno, primero por lo menos relevante. Bueno, sí, es como ahí... Ordeno por lo menos relevante o lo menos significativo y no dicen qué. Ese es el primer... Me acuerdo que Radixor dice esto, pero no sé cuál es cuál. ¿Sí? Sí, o sea, eso es lo primero. Primero, no es indiferente porque yo quiero que me quede ordenado primero por palo y después por número. ¿Sí? No me va a quedar igual si ordeno primero por uno o por el otro. ¿Sí? Bueno, primero tengo que ordenar por número, para después ordenar por palo y que obviamente si yo ordeno al final por palo, me va a quedar ordenado por palo. Imagínense que todos los números fueran diferentes. Esa es la forma fácil de verlo. Todos los números fueran diferentes, o sea que no importa después cómo... si todos los números son diferentes y yo ordeno primero por palo y después por número, los palos me quedan en cualquier lado. Y yo quiero que me queden primero todas las picas. Creo que voy a poner alguna definición. Picas, corazones, tréboles y diamantes. ¿Sí? Supongamos que queremos... Ahí está, picas, corazones, tréboles y diamantes. Sí, re consistente. La cifra menos significativa va a ser el número y la más significativa va a ser el palo. ¿Sí? Entonces, oye, tengo estas cartas. Primero, ordeno usando counting sort por número. Y qué bueno, porque en la clase pasada hicimos exactamente eso. ¿Sí? Primero, resultado que habíamos obtenido antes. Primero ordenamos por número. Y ahora ordenamos por palo. ¿Sí? Entonces, vamos, inventemos. En los corazones, diamantes, diamantes, corazón, corazón, diamante, trébol, picas, trébol, corazón, diamantes, picas. ¿Sí? Nos va a quedar así. Obviamente yo tengo alguna función que me pasa de picas a un 0, de corazones a un 1, de trébol a un 2 y de diamantes a un 3. ¿Sí? Por eso, de vuelta, esto no puedo agarrar y decirme hago un algoritmo súper genérico. Puedo generalizar algunas cosas, pero ¿cómo paso un trébol a un 2? Eso lo tengo que escribir, sí o sí. No hay una forma genérica, no puedo dar el algoritmo. Quicksort funciona para cualquier cosa, mientras yo pueda comparar está todo bien. ¿Sí? Incluso ya vieron con Nacho que se puede pasar una función de comparación y cosas por el estilo. Incluso vamos a ir más en profundidad con eso. ¿Sí? Hay dos cartas iguales, no compila. Sí compila. Fíjense que me quedo 7. Yo tenía acá 7 de trébol, 7 de trébol. Son dos punteros diferentes y este 7 de trébol vino antes que el otro 7 de trébol en el arreglo original. ¿Sí? O sea, si yo le pongo acá un color, doblo la carta, cuando la carta está marcada, pongámosle que este es el 7 rojo y este es el 7 azul. Este va a ser el 7 rojo porque es estable y este es el 7 azul. Y como esto de acá también es estable, este es el 7 rojo y este es el 7 azul. Y entonces ahora, cuando yo saque primero todas estas, después todas estas, estas y estas, me queda todo esto. Y me quedo ordenado primero por palo y dentro de cada palo por número. ¿Sí? Me imagino, Martín, me he dado con de los casinos. Esto no es contar cartas. Tengo un amigo que me quiso explicar cómo se hacía para contar cartas y tengo que decir que me aburrió, así que no le presto atención. No soy timbero, la verdad. No. Cada tanto, o sea, una vez fuimos con Nacho, estábamos una vez en Las Vegas y fuimos a un casino, porque fue como, bueno, estamos en Las Vegas, vamos a un casino. Pero así, fuimos por laburo, o sea, fuimos cerca de Las Vegas y nos fuimos para allá después. Con otro ex ayudante también. Entonces, ahora vamos primero por la pregunta interesante. Complejidad de esto. ¿Qué hicimos? O sea, complejidad en general. ¿Sí? No me vengan con, bueno, acá con el caso de las cartas, porque tengo 8 cartas o 10 cartas, no sé. N por cifras. Ok. N por K por O de 1. Ok. Sería la complejidad auxiliar por la cantidad de cifras. Exactamente lo que dice Joaquín. Va a ser la complejidad del algoritmo de ordenamiento auxiliar
multiplicado por la cantidad de cifras, que pongámosle, lo llamo D, de digits, ¿sí? Y va a ser literalmente eso, ¿sí? Va a ser D por N más K, donde N más K es la complejidad de counting sort, ¿sí? Ahora bien, esto es si yo elijo como ordenamiento auxiliar counting sort, que es lo más común para radix sort. Es muy raro que no. Pero si por alguna razón yo no puedo aplicar radix sort y yo aplicara merge sort, por ejemplo, uno diría, bueno, si aplicaste merge sort, acá la cagaste, porque al final se terminó volviendo ODN log n también, ¿sí? Entonces, el problema ahí es que yo puedo llegar, si yo conozco ciertas cosas de cómo están distribuidos los datos, que ahora de vuelta voy a ir más en profundidad con el siguiente algoritmo, puedo llegar a usar merge sort y va a estar todo bien. Ahora voy a explicar en qué condiciones se da eso con el siguiente algoritmo. Por ahora, supongamos que solamente voy a usar counting sort como ordenamiento auxiliar. ¿Sí? Profe, sí. No entendí muy bien por qué esa complejidad. ¿La puede volver a explicar, por favor? Sí. ¿Cuánto cuesta counting sort en general? O sea, que es el ordenamiento auxiliar que yo estoy usando. En cada etapa yo hago counting sort. ¿Cuánto cuesta? Bueno, ahí está. Es ODN más K, ¿sí? Después yo puedo llegar a decir, ok, yo ya sé para mi problema en particular que K es muy chico, entonces, ok, bueno, justamente lo que quiero, pero yo estoy hablando en forma genérica, ¿sí? Eso yo lo voy a aplicar por cada cifra, o por cada componente, como querramos decirle. Yo a esa cantidad, supongamos que la llamo D de dedo, ¿sí? Entonces, si yo aplico por cada dígito o por cada componente counting sort, que cada uno cuesta ODN más K, en total voy a hacer D veces algo ODN más K. Entonces, en total me cuesta ODD por N más K. Así de simple. ¿Sí? Claro, ahí entendí. ¿Sí? Obviamente, cuando yo voy a un problema particular, ahí me pongo a ver, bueno, ¿cuántos son K y cuánto valen D? Donde lo variable es obviamente la cantidad de cartas. ¿Sí? K, ¿sí? Por ejemplo, para mi problema, en mi problema tengo dos Ks, entre comillas. Tengo el de los números, que vale 13, y el de los palos, que vale 4. Obviamente tomo el más grande, que sería el peor caso, en el peor momento. Entonces, sabemos que 13 es un número muy chico, podemos descartarlo. Ok. Y sabemos que D, en nuestro caso, tenemos solo dos componentes. Descartadísimo, ya está. ¿Sí? Pero esto sería el razonamiento que uno seguiría. ¿Sí? Mientras K y D no sean variables, o sea, el problema es que si K y D son variables es que no voy a poder aplicar radix sort. Y si D es algo que puede terminar siendo muy grande, por ejemplo, fíjense que D tiene que ser más chico que el logaritmo de N. ¿Sí? Y uno dice, bueno, qué sé yo, logaritmo de N. Sí, es verdad. A ver, para números puede ser que uno piense, bueno, ¿cuántos dígitos puede tener? Pero hay que considerar ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, D sería 4. ¿4 en qué? No, D es la cantidad de componentes que tengo yo. En mi problema es 2. Porque tengo los números y los palos. En el problema anterior de los numeritos era 3. Porque tengo 3 dígitos. ¿Sí? Entonces el problema necesita D valores, D veces el counting sort, es más efectivo hacer radix. Ahí ya de vuelta hay que ver, porque tal vez haciendo un counting, o sea, fíjense que en lo mismo que decían antes, probablemente me conviene mucho más hacer 3 veces counting sort para lo de los colores, que teníamos 3 componentes de 0 a 255, que hacer un solo counting que sea de 255 por 255 por 255. Pero no digo que eso valga absolutamente siempre. Siempre me conviene partir y hacer. Puede ser que a veces no. O sea, hay que ver los números en particular. ¿Sí? O sea, yo le estoy dando cómo funcionan estos algoritmos. Después hay que ver en casa. Estos algoritmos no les puedo decir, para cualquier caso vale mejor hacer esto que lo otro. Porque justamente son algoritmos que necesitan de más información. Y con esa información podemos ver qué hacemos. ¿Sí? Porque uno podría decir, bueno, estamos ordenando no sé qué, años, y como, bueno, tal año, es un número de 4 dígitos, me conviene hacer radix. Hay que ver, porque tal vez el rango ya de por sí es muy chico.
¿Sí? Entonces, si el rango ya de por sí es muy chico, tal vez no me conviene hacer radix, termino haciendo algo más grande de lo que podrías hacer, porque tal vez con una sola pasada de counting ya está. Por poner un ejemplo, ¿no? Porque a veces con años uno se ve tentado porque ve que, pongámosle que son de 4 dígitos, son todos de 4 dígitos. Es algo más o menos. Estamos hablando por lo menos del año 1000 en adelante, ¿sí? Muchas veces uno se ve tentado a decir, bueno, ya está, tengo 4 dígitos, seguro esto anda. Tal vez sí, tal vez no. De vuelta, necesitamos ver el problema en particular. Esto no es lo mismo que comparar quicksort con mergesort, que bueno, para anotación no son lo mismo, ¿no? Pero, o cualquier otro tipo de ordenamiento. Acá necesitamos ver el problema particular que queremos muy en detalle, con toda la información que tenemos. Ese es obviamente el limitante que nos tienen estos algoritmos. La ventaja es que cuando los usamos acordemente tienen una muy buena complejidad y andan mucho más rápido. ¿Sí? Obviamente, si D se vuelve logarítmico con respecto a N, termina siendo mucho peor. Mucho peor. Porque además ocupa en espacio y todo lo demás. ¿Sí? Pero si ya es parecido al logaritmo, probablemente no sea una buena idea. Una pregunta. ¿Este algoritmo de ordenamiento es estable? ¿No es estable? Sí. Alguien dijo sí y alguien escribió sí. Depende del que uses o no. Esa es una muy buena pregunta. El tema es que no depende. La característica que tiene que tener el algoritmo de ordenamiento interno, o sea, el auxiliar, es que sea estable. Tiene que ser estable, sí o sí. No, no si no es estable, no anda directamente. Entonces, si el algoritmo de ordenamiento es estable, es una condición mínima, así que sin eso ni siquiera está el algoritmo, ¿sí? Es estable el algoritmo. Y no solamente por el hecho de que esté estable. Fíjense que paso a paso, justamente yo necesito mantener esa estabilidad para que funcione. En el caso anterior, el de los números, por poner un ejemplo, supónganse que en realidad yo acá tenía 4 dígitos y tengo que seguir ordenando. Esto ya se demuestra que esto es estable, porque ya en la siguiente pasada esto se va a mantener. O sea, acá se mantuvo. ¿Sí? Este 0,5 que está acá, perdón, esto justamente mantiene la estabilidad, que es lo que permite que cuando yo estoy ordenando, por ejemplo, que este 505 vino antes que este 507, que esto a la larga, de vuelta, estabilidad significa que dos elementos que son equivalentes para el ordenamiento, por lo menos para cada momento, se mantenga estable. ¿Sí? Fíjense que estos dos números para el ordenamiento, para counting sort que estoy usando internamente, son iguales, porque estoy ordenando por el 5. Y esto ya lo va a mantener necesariamente. ¿Sí? Acá obviamente estoy ordenando todos números diferentes. Pero como yo cada etapa, fíjense acá. Acá les mencioné, este 7 y este 7 se mantienen en el orden relativo, y cuando yo vuelva a hacer esto van a seguir manteniendo el orden relativo, porque en cada paso lo mantiene. Entonces, dos elementos que sean iguales se van a mantener en el mismo lugar. ¿Sí? Iguales para el ordenamiento completo. ¿Sí? Entonces, la respuesta es sí, es estable. El algoritmo es siempre estable o no es. O sea, o no es algoritmo directamente, no resuelve. Y la otra pregunta es si es in place. Dicen varios que no. Esto ya sí depende. Porque si el algoritmo de ordenamiento auxiliar sí es in place, entonces este algoritmo va a ser in place, porque lo único que hace es aplicar varias veces el algoritmo auxiliar. ¿Sí? Lo más probable es que no lo sea, porque casi siempre, de vuelta, salvo excepciones, que probablemente ni veamos en la materia, o algún problema muy particular y lo que fuere, y lo podemos charlar, va a terminar siendo in place. Pero así nomás, Radixsort no tiene por qué ser in place. Depende del algoritmo de ordenamiento que usemos. En este caso, vamos a terminar usando tal vez varias veces distintos arreglos que vayamos creando para cada iteración. Es de vuelta. Es como si yo llamara d veces a counting sort. ¿Sí? Entonces, este es otro ejercicio que no sé si está en la guía o no. Creo que está en la guía, hasta lo escribí en C, que queda, tengo que decirlo, en C queda horrible. Pero bueno, es lo que hay. Es implementar un algoritmo que ordene fechas, en donde las fechas tienen este formato, y obviamente queremos que quede ordenado primero por año, después por mes y después por día. ¿Sí? Así que, nada, eso.
Ese es un ejercicio que está, y que obviamente el ejercicio está así escrito, y obviamente ustedes tienen que darse cuenta que lo que más conviene es ordenar probablemente con estas condiciones, y nada más con estas condiciones, es radix sort. Y algo que tenemos que considerar es que los días ya sabemos que van del 1 al 31, que los meses van del 1 al 12, entonces no es necesario agarrar y hacer 4 pasadas en esta parte, podemos hacer 2, y depende de la información que tengamos sobre los años, tal vez podemos llegar a evitar algo, podemos llegar a hacer menos pasadas o lo que fuere, ¿sí? Hay que considerar que si yo digo, bueno, los años, yo sé que acá irán del 0 al 9.999, bueno, fijémonos 9.999 como para hacer un counting, hay que fijarse si 10.000 elementos son lo suficientemente chicos. Probablemente no. Pero en este caso tenés cifras distintas por elementos. Sí, o sea, fíjense que antes teníamos números y palos, son cosas completamente diferentes. Es un counting sort diferente. Por esto los algoritmos no comparativos no los podemos generalizar, o los podemos generalizar de una forma muy estrambótica, y a veces el código puede quedar de una forma de mierda, donde tenemos que pasar 5 funciones por parámetro para determinar qué funciona como qué cosa. ¿Sí? Entonces, vamos a necesitar tener distintos rangos para cada cosa, y eso obviamente lo vamos a tener escrito directamente en nuestro código. Más o menos generalizado, más o menos constantes, pero va a estar. ¿Sí? Entonces, estoy esperando a ver si alguien me pregunta algo, si no, pasamos al siguiente algoritmo. Vamos a dar 5. No termino de entender cómo es que de una forma u otra te podés ahorrar pasadas. Luego acá sería tomar los días como una cifra, los meses como otra. Claro, yo sé que los números, los días, o sea, yo tengo 2 formas. Literalmente lo tengo escrito ahí en las notas al pie, por si lo quieren leer. Una forma es hacerme 8 pasadas, donde tengo acá punterito. Primero ordeno por este campo de acá, después por este, 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 después por este y después por este. ¿Sí? Yo puedo hacer eso, son 8 pasadas. Pero puedo reducir por lo menos 2, sabiendo que esto va del 1 al 31, sabiendo que esto va del 1 al 12, y ya me hice 2 pasadas menos. Porque ya sé que puedo ordenar por todos estos 2 directamente. Y después por los años depende de la información que tenga. Así nomás probablemente no pueda reducir más. ¿Ahí se entendió mejor? Ya ahí necesité hacer menos pasadas necesariamente. Bueno. Entonces, pasamos... Voy a... Blanquenmen, un segundito. Ahí está. ¿Dónde está? Acá. Bucket sort. ¿Sí? Este es el tercer algoritmo de ordenamiento no comparativo que vamos a ver, también el último. Uno empieza a ver que los algoritmos de ordenamiento no comparativos empiezan a parecer mucho más allá de las restricciones que tenga cada uno, pero hay como ciertas similaridades. En algún momento tal vez le pueda caer la ficha, o tal vez no, pero esto termina pasando. En algunos lugares lo pueden llegar a ver como bin sort, son exactamente lo mismo. Bucket sort y bin sort literalmente son lo mismo. En este caso lo que vamos a querer ordenar puede o no tener un rango numerable o discreto, ¿sí? O sea, puede ser números enteros, por ejemplo, o números con coma, y está todo bien, no hay problema con eso, porque acá vamos a trabajar con subrangos, no vamos a trabajar contando frecuencias. Ahora bien, la distribución de cómo tienen que ser los datos tiene que ser conocida. Distribución me refiero a... obviamente voy a tratar de hablar esto con, no sé, con pinzas y todo lo demás. Yo sé que ustedes no saben nada de probabilidad en estos momentos, por eso no vamos a adentrar demasiado, pero tienen que saber cómo se distribuyen los datos. Por ejemplo, uno más o menos habrán escuchado hablar sobre la campana de Gauss. Yo por lo menos tengo que conocer cómo se distribuyen los datos en ese sentido. Y por lo menos, dado que ustedes no saben nada de probabilidad, nos vamos a mantener en que vamos a necesitar que los datos estén uniformemente distribuidos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay tantos, no sé, pongámosle la edad de las personas.
pongámosle que eso fuera uniforme, no es cierto, pero supongamos que lo es. Significa que hay tantas personas de 3 años como de 80. No exacto de nivel exacto, sino que probabilísticamente hablando, yo agarro una persona al azar y digamos que la probabilidad de que tenga 8 u 80 es exactamente la misma. ¿Sí? De vuelta, es con probabilidades, no es que tiene que dar sí o sí clavadísimo. ¿Sí? Es como en la FIU, hay personas de 80 a la misma cantidad que de 25. Eso no es tan cierto. Incluso hemos hecho justamente hacerlo por las edades de la FIBA, o más todavía, ¿no? Los alumnos nuestros, la gran mayoría suele tener 20, 21. No, entre 19 y 21. Después... No, igual fue una joda, ¿viste? Que... Está bien, pero justamente lo menciono más que nada por esto de que hay que tener cuidado con cómo uno puede saber las distribuciones de los datos o no. Entonces, el algoritmo puede funcionar con otro tipo de distribuciones que no sean uniformes. Es mucho más cómodo si es uniforme. Incluso yo les voy a mostrar un ejemplo en el que no lo es. Pero bueno, obviamente todos los ejemplos que nosotros les demos a ustedes siempre van a ser uniformes. ¿Sí? Sea como tener una pirámide poblacional que sea un rectángulo, sí. O sea, tiene que ser completamente uniforme para que sea más sencillo. Funciona con otras distribuciones, pero las tenemos que conocer. Si no las conocemos, no podemos aplicar el algoritmo. ¿Sí? De vuelta, los problemas que nosotros les demos a ustedes, les puedo decir con completa seguridad, es que van a ser uniformes. E incluso si ustedes dicen, yo necesito que sea uniformemente distribuido, se lo vamos a tomar como bien porque, de vuelta, no tienen tanto las herramientas para poder trabajar con otras cosas. Yo les voy a mostrar de vuelta un ejemplo bastante sencillo para que entiendan por qué podría funcionar con otras distribuciones y nada más. ¿Sí? Y en general esto es bastante útil. Primero, si tengo esta información de cómo se distribuyen los datos, está bastante piola. Y además, si no podemos aplicar los otros ordenamientos. Un ejemplo muy claro, si tengo números decimales. Yo no puedo aplicar otros ordenamientos. No puedo aplicar counting. ¿Cómo miércoles cuento? Tengo entre el 0 y el 1, supongamos le digo, tengo números decimales entre el 0 y el 1. ¿Qué ponen? Un arreglo de 0 y 1. ¿Cuántos elementos ponen en el medio? Tenemos infinitos. ¿Sí? Entonces, no podemos usar counting sort. Y no podemos usar radic sort porque ¿quién me asegura cuántos dígitos hay ahí? O sea, si me dicen, y yo te aseguro que tiene 3 dígitos, bueno, ahí podemos hablar de radic sort. Pero sin información sobre cómo son los dígitos, tengo que asumir que son infinitos o cuasi infinitos o con la representación que fuere. ¿Sí? Eso por poner un ejemplo, no son los únicos casos. ¿Sí? Entonces, el ejemplo de ordenar cartas, esto es un ejemplo que se ha dado de forma real. Supongamos que yo tengo muchos mazos diferentes de cartas, muchos mazos diferentes, y se me mezclaron todos. Esto es algo que pasó en la vida real, no a mí. Quienes lo conozcan, a Seba Santisi, nos contó que una vez fueron al cuartito del centro de estudiantes y querían armar mazos de cartas, y especialmente querían ver si había algún mazo completo. Y bueno, tenían un montón de mazos que estaban completamente mezclados. Y bueno, tuvieron que separarlos. Necesitaban ordenarlos, qué sé yo, porque además, de vuelta, tenían que ver qué carta le faltaba a cada mazo y ese tipo de cosas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, sabemos que está distribuido todo uniformemente, porque aunque algún mazo le falte alguna carta, más o menos todos se tienen la misma cantidad. Entonces, lo que hacemos es primero separar por estos, lo que llamamos buckets, que en este caso van a ser a qué mazo corresponde cada carta, y eso lo podemos ver, por ejemplo, por el dorso. Y después ordenamos cada carta, cada mazo. ¿Con qué? Después lo vemos. ¿Sí? Pero el chiste es ese. Primero separamos carta a carta, elemento a elemento, asignando un balde. ¿Sí? Corresponde a cada mazo. Pongámosle, este es vamos al mazo de las cartas rojas. Vieron que a veces tienen rojo y azul. Este es de las azules, este es amarillo, este es de las negras, y así, separo. Segundo paso, ordeno cada balde. ¿Y con qué ordeno? Es lo siguiente, si esto está uniforme, si cada balde tiene más o menos la misma cantidad de cosas, donde en total suman n, yo puedo ordenar con cualquier cosa. Y va a terminar siendo lineal igual. O sea, puedo ordenar con merge sort cada uno de los baldes
o sea, cada uno de los mazos diferentes, y en el global va a ser lineal. Lineal al total de las cartas, no al de cada uno de los mazos. Ahí a cada uno chiquitito va a ser n log n, o n' por log n'. Lo voy a poner otros nombres, ¿sí? Pero, ¿sí? Entonces, si tenemos información sobre la distribución y terminamos sabiendo la distribución, terminamos en baldes con la misma cantidad de elementos, o más o menos, o sea, puede ser que uno tenga uno menos, otro uno más, podemos aplicar merge sort, digo merge sort para decir a uno así fácil que ya tenemos, y el algoritmo va a seguir siendo lineal. Eso por un lado. Por el otro, pasa lo contrario. Si yo no tengo información sobre la distribución, tranquilamente me puede caer todos los elementos en un mismo balde, o en dos, no importa, pero me van a quedar una cantidad muy grande. Y si yo aplico esos baldes, se parece un poco a Radix, sí, es que hay un poco, los algoritmos empiezan a mezclar un poco, pero hay como, es más conceptual la diferencia que después como uno lo piensa, ¿sí? Entonces, si yo después separo en baldes y me quedan todos, por ejemplo, en realidad yo pensaba que era uniforme la distribución, pero termina siendo una campana de Gauss, entonces en el medio me quedaron casi todos los elementos, cuando yo ordene, no me va a quedar de ninguna forma, o sea, imagínense que todos caen en un solo balde, esa es la forma más fácil de verlo. Si todos caen en un solo balde, ordeno el primero con merge sort, 0, no me cuesta nada. El segundo, el tercero, voy al que está en el medio, lo ordeno y me cuesta ya ODN log n clavado. Y es lo mismo que hice un merge sort del problema original, pero más complicado. Con las edades yo podría hacer por rango etario, supongamos que las distribuciones de las edades fueran uniformes, puedo hacer de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40, así, y ordeno después la gente que está a cada uno, ¿sí? Esa es la idea, básicamente. Esa es toda la idea del algoritmo, ¿sí? Que yo puedo agarrar y ordenar de esta forma y va a funcionar. Ahora después les justifico un poquito más eso, ¿sí? Por ahora créanme que si yo logré separar muy bien, entonces después hacer merge sort de cada uno de esos, si puedo hacer otra cosa, si puedo hacer counting sort, buenísimo, hagamos counting sort y ya está. Pero muchas veces no vamos a poder hacerlo. Entonces, justamente este algoritmo está pensado para este tipo de escenarios. Siempre que lo pueda aplicar, ¿sí? Entonces, y después, ya una vez ordenados todos, simplemente los junto todos, ¿sí? Por eso es que la versión simplificada de counting sort es como counting sort y bucket sort. Porque si se fijan, no es counting sort, no estoy contando nada en ningún momento. Y en sí tampoco es completamente bucket sort porque nuestros baldes tienen literalmente, pueden contener un solo tipo, el rango es de un solo elemento, ¿sí? Entonces es como un counting buckets, una cosa medio rara, ¿sí? Pero bueno, funciona. O sea, vuelta, por eso es que digo, eso no es counting, no estoy contando. O sea, no puede ser counting si no estoy counteando nada, ¿sí? Es más parecido a bucket sort que counting sort, pero bueno, tampoco es bucket sort porque en bucket sort necesito saber la distribución de los datos y para counting sort no lo necesito y para la versión simplificada de counting no necesité la distribución. Entonces, por eso digo, es como una mezcla entre los dos, que terminó siendo o sea, estaría buenísimo que alguien le ponga un nombre diferente. Esa es la verdad. Buchwald sort. Ahí está. Hasta puedo decir mal mi apellido, está todo bien. Sí, exactamente. Necesitamos el meme del elefa pingüino. Entonces, ahora después, o sea, les voy a dar ahora otro ejemplo donde la distribución no es uniforme y después les voy a explicar por qué. Lo único que importa es que al final del día los baldes me queden con la misma cantidad de elementos. Obviamente puede haber uno con uno más, otro con uno menos, eso está todo bien. Estamos hablando de que estadísticamente no me pase eso. Entonces, vamos a ordenar jugadores de fútbol por su promedio de gol. Y sabemos que hay jugadores que tienen un promedio de gol altísimo. Sabemos que el promedio sí o sí está entre 0 y 1. Nadie me venga con jugadores de 1905, donde tenían 5 goles por partido, porque bueno, qué sé yo. Pero tenemos jugadores que están más cerca del 1 y, bueno, jugadores que no están tan cerca del 1. Pero bueno, igual Benedetto justamente tiene bastante buen promedio de gol.
Entonces, esto es la lista de convocados para la Copa América de 2019. ¿Sí? Obviamente sacando a los arqueros, porque no me importaban los arqueros. ¿Sí? Entonces, después la voy a actualizar con los héroes de este año. Pero bueno, acá tenemos los promedios de gol que tenían, no sé, en algún momento tuvieron este promedio de gol, ¿sí? Obviamente, espero que sea más o menos evidente, incluso para los que no vean, fútbol, que sea más evidente que hay muchos... A ver, esto no es uniforme, no se distribuye uniformemente. O sea, si vamos más cerca del 1, tenemos a Messi y Cristiano Ronaldo y están los dos solos y no sé, ahí por el 0-9 y después está todo el resto amuchado con suerte con un gol cada 10 partidos, ¿sí? Entonces, obviamente no es uniforme la distribución, ¿sí? ¿Sí? Entonces, lo único que me importa que entiendan del problema es que la distribución claramente no es uniforme, está mucho más cerca del 0. Incluso lo pueden ver con estos números. O sea, muy poco. Hasta acá no hay ninguno que tenga más de 0,2 y recién acá empezamos a disparar. ¿Qué hacía Matías Suárez en la selección? Yo no puedo creer. Bueno. Entonces, yo sí puedo saber cómo es la distribución y supónganse que yo más o menos lo sabía y de esa forma decidí cortar con estos intervalos de 0 hasta 0,5, desde 0,05 hasta 0,08, desde 0,08 hasta 0,15, de 0,15 hasta 0,3 y de 0,3 hasta 1. ¿Sí? Supónganse que yo miré cómo son los datos estadísticamente de todos los jugadores de fútbol en el mundo y no sé qué. Tengo esa información y que me queda esto más o menos, está todo bien. Entonces, agarro todos estos por su promedio de gol y literalmente los separo en el balde que le corresponde. Por ejemplo, no sé, vamos a Palacios, tiene 0,13 y lo metemos en el tercer balde que va entre 0,08 y 0,15. ¿Sí? Acá lo tenemos a Paredes acá. Por poner un ejemplo, ¿sí? Y así con cada uno. Simplemente lo metemos en donde corresponde. ¿Sí? Entonces, ahora ordeno este de acá por merge sort, este de acá con merge sort, este de acá y este de acá. Cada uno con un merge sort diferente. Por supuesto, por los promedios de gol, no por el apellido. ¿Sí? Y me queda así ordenado. Sí, obviamente Messi es el último, ¿no? Y después simplemente los junto. Sí, me queda Sarabia, Foy, Casco, Tagliafico, Pesela, Otamendi, Guido Rodríguez, Funes Mori, Acuña, etc. ¿Sí? Tac. De vuelta, no es a ojo. O sea, yo acá lo hice obviamente a ojo porque no. Pero en la realidad lo que yo tendría que tener es tener una información sobre cómo es la distribución de los jugadores de fútbol en general y en función de eso separar. ¿Sí? Cada balde ordenás con cualquier algo. Sí, con cualquier algoritmo. ¿Sí? O sea, yo digo merge sort porque es el ejemplo más fácil. Pueden usar quicksort. No vamos a usar selección porque ¿para qué lo vamos a usar? Esto no es división y conquista. Porque estoy usando tal vez un algoritmo que potencialmente use división y conquista, pero eso no lo hace a este algoritmo de división y conquista. Estoy iterativamente aplicando un algoritmo de ordenamiento. Esto no es división y conquista. Bueno, sí, bucket sort es un algoritmo de ordenamiento no comparativo. ¿Sí? División y conquista no tiene por qué ser recursivo. Lo mejor es escribirlo de forma recursiva, es inherentemente recursivo, pero no, todos los algoritmos recursivos se pueden escribir de forma iterativa y todos los algoritmos iterativos se pueden escribir de forma recursiva, no hay ningún problema con eso. Obviamente hay algoritmos que van a quedar horribles iterativos y otros horribles recursivos. ¿Sí? Entonces, escribamos lo mejor que podamos, pero hay una equivalencia entre los algoritmos, no hay problema con eso. Así que no es que división y conquista tiene que ser recursivo y si no usa recursividad no puede serlo. Yo puedo escribir búsqueda binaria que se entienda tranquilamente y va a seguir diciendo búsqueda binaria si lo escribo iterativamente. Y es el único algoritmo que me animo a escribir iterativamente que use división y conquista, ¿no? Entonces, ahora tal vez vamos a volver al caso en el que sea todo uniforme y seguramente en la práctica van a ir con un escenario completamente uniforme y todo lo bonito, ¿sí?
De vuelta, uniforme significa que yo, por ejemplo, del 1 al 10, agarro una carta al azar y la probabilidad de que me haga, de agarrar un 1 o un 10 es exactamente la misma, ¿sí? El tamaño de los baldes, no sé qué significa que sea trivial. O sea, el rango de valores es algo que tenés que saber. En el caso de los jugadores, ¿es una estándar? Sí, supongo que sí. O sea, no me puse a averiguarla, les soy honesto. Probablemente la haya. También elegí 5 baldes, que en realidad es medio chico, pero también tenía muy pocos jugadores. No me iba a poner a ordenar todos los jugadores del mundo. Iba a ordenar nada más lo de... Iba a decir de la selección nada más. Para la próxima, no sé, me pongo a ordenar jugadores de Boquita de toda la historia y bueno, ahí tal vez tiene un poco más sentido. Tenemos que usar una cola. Cada balde es un balde y ya está. Como miércoles estamos hablando algorítmicamente a muy alto nivel. Después, si eso lo guardamos en una cola, en una lista o en otro arreglo, eso ya a nivel más implementativo. Y después, y probablemente sea simplemente, ok, esto los voy separando, no sé, ponele que lo pones en una cola. A mí tal vez tiene más sentido ponerlo, no sé, donde sea. Y después hay que ordenarlo. No, o sea, vos elegiste 05 a 008, pero después de 03 a 01, me refiero a si eso es aleatorio, porque... Sí, eso fue porque a mí me gustó así, porque más o menos me daban bien los baldes. O sea, eso lo hice yo nada más para mostrarles que no quedan todos los baldes iguales y todo lo demás. ¿Cómo separás por baldes? Eso de vuelta, tenés que tener la información. En general, si es todo uniforme, vas a agarrar y separar todos los baldes del mismo tamaño, porque no tiene sentido que no sean del mismo tamaño si la distribución es uniforme. Por eso, de vuelta, los problemas que ustedes con los que van a trabajar van a ser todos con distribución uniforme. ¿Sí? Martín, igual ahí ya estás comparando como contra un pivote, por así decirlo. O sea, no se comparan entre ellos, pero sí comparas contra algo, ¿o no? Sí, o sea, tenés que saber en qué balde va. Claro, ok. Ahora vamos a hablar de qué implica todas estas cosas, ¿sí? Entonces, primero vamos a hablar de la complejidad y cómo termina quedando esto, ¿sí? Entonces, primero tengo que crear los baldes. Eso es ODB. De una forma u otra, no importa cuánto, o sea, qué tan grande, qué tan chico sea. Perdón, voy a prenderme la luz. Entonces, tengo que crear los baldes. Sea la estructura que fuere, eso me va a costar ODB, pongámosle. No depende de N, eso seguro. Y después separamos en baldes. Separar en baldes es agarrar, por ejemplo, supongamos que son números con coma. Pongámosle que son todos números que van del 0 al 1 con coma y están distribuidos uniformemente. Y supongamos que voy del 0 al 0,01, perdón, del 0 al 0,1, 0,1 a 0,2, etc. ¿Sí? Esto puede ser ODN, porque a los números, por ejemplo, yo ya puedo tal vez con una cuentita ya saber en qué balde va, ¿sí? Por ejemplo, en el ejemplo que acabo de dar, se puede ver que con una cuenta puedo saberlo. ¿Ves la cantidad de baldes? La cantidad de elementos en un balde van a ser N sobre B, si se distribuyen uniformemente. ¿Sí? Ahora, fíjense que dice crear B baldes. Entonces, el tema es, si no hay una cuentita, voy a tener que hacer ODN por B. ¿Sí? Entonces, porque voy a tener que fijarme, va en este balde, va en este balde, va en este balde, va en este balde. O sea, va a tener que ir uno por uno. ¿Sí? Entonces va a ser ODN por B. En realidad más o menos, porque si en teoría se distribuyen uniformemente, ¿no? hay algunas. Idealmente, y en casi siempre, deberíamos querer llegar a este caso, que sería el caso en el cual yo, con una cuentita, en O de 1, puedo saber cada elemento en qué balde va. ¿Sí? Si no, me complica un poco más la historia y vamos a ver por qué. Entonces, si en la separación armada los datos son uniformes, o sea, estadísticamente, por ejemplo, por cada balde voy a tener N sobre B elementos. Esto tiene que ser cierto. ¿Sí? Si esto no es cierto, porque en algunos baldes me quedan 0 elementos y en otros me quedan N sobre 4, me rompe todo. ¿Sí? Entonces, necesito que hayan N sobre B elementos en cada balde. Y eso se va a dar si la distribución es uniforme entre esos baldes. ¿Sí? Entonces, ordenar un balde, uno solo, con un algoritmo, por ejemplo, merge sort, va a ser O de N sobre B por el logaritmo de N sobre B, porque me va a costar
voy a usar h como variable. Si tengo un arreglo que tiene h elementos, ordenarlo con merge sort me va a costar O de h por logaritmo de h. ¿Sí? Si h vale n sobre b, es reemplazo. ¿Sí? O sea, yo ordeno un balde, por ejemplo, el primero, con merge sort, y estadísticamente me va a costar O de n sobre b por el logaritmo de n sobre b. De vuelta, porque estoy reemplazando nada más. Unas cuentitas con respecto a... eso puede ser, Facundo, eso puede ser que tengas que hacer uno por uno, o puede ser que con alguna cuentita lo puedas resolver. ¿Sí? De vuelta, a veces tal vez conviene ajustar de otra forma los baldes de tal manera que con una cuentita fácil, no sé, le metiste una formulita matemática que se forma y con eso ya sale. Entonces, si yo ordeno los b baldes, me va a costar b veces esta complejidad, ¿sí? Porque cada balde lo voy a ordenar así. Entonces, si yo multiplico esta b larga con este n sobre b, me queda O de n log n sobre b. Fíjense que esto no queda, no multiplique también esto de acá. ¿Sí? Entonces, hasta acá esta parte me siguen. Por favor, dígame si los perdí acá. Sí, sí. ¿Sí? O sea, yo aplico b veces, porque tengo b baldes, cada uno lo aplico merge sort, entonces, si cada uno me cuesta O de n sobre b por logaritmo de n sobre b, estoy sumando todo eso, me queda b veces eso mismo, multiplico, y me queda O de n por logaritmo de n sobre b. ¿Qué pasa? El logaritmo, acá lo dejo escrito, crece mucho más lento, ¿sí? que la función lineal, mucho más lento. Recuerden, si yo tengo 1000 elementos, 1024, pongámosle, para el logaritmo en base 2, que es, si ya vamos a los números, en general va a ser en base 2. Cuando tengo 1024 elementos, el logaritmo recién vale 1000, o sea, 100 veces menos. O sea, crece muchísimo más lento, ¿sí? Es una función creciente, pero que crece mucho más lento. ¿Eso qué significa? Y obviamente, no solamente es una función que crece lento, sino que crece más rápido al principio. ¿Sí? Porque la derivada es 1 sobre x. O sea, cada vez crece más lento. ¿Qué quiere decir eso? Supónganse que b valga 32. 32, más que nada, para decirles, es un número que no es muy grande, pero es 2 a la quinta. ¿Sí? Es 2 a la quinta. Entonces, si n vale 2 a la 10, ¿sí? Por ejemplo, si n vale 2 a la 10, que es 1024, puedo decirlo de una manera, pero, no sé, 2 a la 20. A ver cuánto vale 2 a la 20. 2 a la 20. Son más de 1 millón de elementos. Con 2 a la 20 son más de 1 millón de elementos. ¿Qué sucede? Si yo hago que b valga 32, que no es un número muy grande, ¿sí? Y ya, por ejemplo, n vale, no sé, 2 a la 15. Si yo divido a 2 a la 15 con 2 a la 32, ¿sí? Perdón, 2 a la 32, con 2 a la quinta, porque 32 es 2 a la quinta, con solamente dividirlo por 32, que no es un número tampoco tan grande, con eso logré bajar muchísimo el grado. Y fíjense que el logaritmo lo que importa es la potencia en la que queda esto. Pues yo tengo n es igual a 2 a la 15, vamos a ver cuánto vale eso, 32.000 aproximadamente. Si yo tengo 2 a la 15, lo divido por 32, me queda 2 a la 10, ¿sí? Y me quedó, el logaritmo de todo eso me queda 10. ¿Sí? Entonces me queda O de n por 10. ¿Sí? Entonces podemos considerar que con un b no tan grande, no tiene por qué ser demasiado grande, 32, en algunos casos 64, se puede decrecer muchísimo, por lo que podemos terminar despreciando el logaritmo. ¿Sí? Obviamente no, depende también cuántos elementos sean. ¿Sí? Entonces ahí hay como una trampa. No es obviamente bucket sort es el que menos cerca de lo lineal está, pero se puede considerar lineal. ¿Sí? N por logaritmo de n sobre n nunca va a ser menor que n, porque el logaritmo nunca va a ser menor que 1. Fíjense que para que el logaritmo sea menor que 1, tendremos que estar trabajando de que lo que está dentro del logaritmo sea menor que 2. Y eso no nos va a pasar, perdón, pero b tendría que ser demasiado grande para eso. Para que b sea más grande, o sea, para que n sobre b sea más chico que 2, nos tiene que quedar que b sea muy parecido a n
y la verdad que no tiene mucho sentido. Nos tiene que dar una proporción de n, no está bueno. Porque ahí se nos sigue resultando un problema. Entonces, no es necesario. Y además por la propiedad te queda a la n. No, porque va a ser dividido y no va a ser n a la n. No va a quedar algo por el estilo. Sí, va a terminar, la idea es que esto termine siendo como un numerito. No muy amistoso, pero un numerito. Entonces, si podemos considerar una cantidad de baldes no trivial, pero tampoco muy grande, ¿sí? Podemos considerar que esto lo termina transformando en un algoritmo lineal, ¿sí? Eso por un lado. Y muy importante, para cierre de todo esto, obviamente nosotros, tal vez cuando hagamos los seguimientos, no vamos a trabajar con 32 baldes. Digo 32 por decir un número, ¿no? De vuelta, la cantidad de baldes depende del problema. Obviamente, si ustedes dicen, trabajo con 5 o 6 baldes, una cosa así, para fines del seguimiento, a fines del seguimiento, donde obviamente nosotros trabajamos con 10 numeritos como mucho, está todo bien. O sea, mientras nos justifiquen y nos digan, mira, muchas veces se dice que la cantidad ideal de baldes es la raíz cuadrada de n. Porque fíjense que si me queda la raíz cuadrada de n, me queda n dividido la raíz cuadrada de n, ¿sí? Y ya reduje significativamente todo, ¿sí? Porque me queda n sobre raíz cuadrada de n, me queda raíz cuadrada de n, me queda la 1 medio y se achica todo un montón. O sea, literalmente el logaritmo me queda partido a la mitad. Entonces, ese es un criterio. No tienen que hacer todo eso en un seguimiento, etc. Nosotros lo que nos interesa es que más o menos nos expliquen. No tienen que dar demasiado detalle en la cantidad de baldes mientras nos digan alguna cantidad de baldes que dependa tal vez del problema o lo que fuere. Y a fines de seguimiento pueden usar la cantidad más o menos arbitraria que les parezca. No usen 2, porque con 2 es como... pero no sé, no se pongan a usar 10 baldes tampoco, ¿sí? ¿Se entiende más o menos cuál es la idea de todo esto? De vuelta, ¿cuántos baldes necesitamos que b sea despreciable al lado de n? Que el logaritmo de b no sea despreciable al lado de n, ¿sí? Porque si el logaritmo de b es despreciable, fíjense que el logaritmo de n logaritmo de n dividido el logaritmo de b nos queda esta cuenta. Y queremos que esta cuenta termine siendo lo más parecido a 1. Entonces, no queremos que el logaritmo de b sea despreciable al logaritmo de n, ¿sí? Si, por ejemplo, tengo 2 a la 15 en n y b es 2 a la 32, perdón, 2 a la 5, no son despreciables, porque esto me va a quedar 15 y esto me va a quedar 5, y el logaritmo de b es 1/3 del logaritmo de n. Me lo redujo. Incluso podemos ver, entonces, si determina un balde o de 1, b debe ser lo más chico posible. Perdón, si no es... si determinar en qué balde va un elemento no es O de 1, tiene que ser muy chico esto. Por esta parte de acá. ¿Sí? Pero idealmente eso es O de 1 y tampoco tenemos que restringirnos tanto. ¿Sí? ¿Sí? De vuelta. Si n vale 2 a la 17 y b vale 32, lo bajamos, si vale 1024, lo dejamos en 2 a la 7. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos esta idea? Obviamente es ir y fijarse los datos, cuánto valen, etc. Pregunta, bueno, ¿esto es estable? Así ya corto. Tenía un Kahoot armado, pero bueno, lo vemos cualquier cosa más tarde. Y si usa uno estable, debería ser estable. Exactamente. Si el algoritmo de ordenamiento auxiliar que usamos en cada parte es estable, el algoritmo este es estable. ¿Sí? Y la otra pregunta es si es in place. Y podemos considerar que no, porque estamos separando primero en baldes y después ordenamos. ¿Sí? Perdón. O sea, que sea estable depende del algoritmo que utilizamos como herramienta, ¿no? Sí, exactamente. Vale, perfecto. Por ejemplo, si usamos merge sort, va a ser estable. Entonces, una pregunta que les dejo es cómo haríamos para ordenar un mazo de cartas completos y sin repetidos. Esto, bueno, si quieren pasamos rápido a Kahoot, un segundito, así. Voy a cortar acá. Esa pregunta se las dejo a ustedes, más que nada, para que lo piensen. La respuesta es, no se necesita un algoritmo para eso. Cualquier cosa está respondido ahí nomás. Un segundito, pongo ahí para... creo que son 4 preguntas y nada más, así que... No es in place el algoritmo.
Ahí les copio el... Pongo la musiquita. Bueno, metámosle, porque si no me va a sacar cagando Jorge. Literalmente voy a dar 30 segundos y corto. Y una pregunta, ¿se puede decir que no es comparativo si de fondo está usando uno comparativo? Es una muy buena pregunta esa. La realidad es que en lo que se basa el algoritmo, o sea, lo que es comparativo es el auxiliar. Ahora, el tema es que a gran escala se basa en la distribución de los datos y que al final de cuentas eso termina haciendo que no estemos del todo comparando. Está medio ahí en el borde, obviamente, pero está basándose en saber cómo son los elementos para evitar un montón de comparaciones de por sí. ¿Sí? Ok, sí. Es cuando estoy separando los baldes y que después eso tenga sentido. De vuelta, sin esa información me pueden quedar todos en el mismo balde y ahí la cagué. Sí, las diapos estas están en el drive, en la parte de clases teóricas. Bueno. Veo que son 95 acá. Voy a... Ahí. Ahí está. Ahora sí puedo cortar. Empezamos. ¿Cuántas preguntas eran? Creo que eran 4 nada más. Eran 8. Si tiene un arreglo de enteros, ¿cuál algoritmo de ordenamiento me convendría utilizar? Quicksort, bueno, counting sort. No podemos usar counting sort si no me dan el rango de los números y todo. Por supuesto, selección no me conviene al lado de quicksort. Y radic sort no tenemos información tampoco. No tenemos más que son enteros. ¿Sí? La pregunta trampa del día. Bueno, vamos a meterle, después hacemos. Se tiene un arreglo prácticamente ordenado y se lo quiere ordenar. ¿Cuál es el algoritmo que conviene utilizar? Esta es una muy buena pregunta porque si me olvidé de mencionar esto o se olvidaron en Algoritmos 1, se los puedo mencionar ahora. Ok, correctamente es el algoritmo de inserción. Si está muy ordenado, muy extremadamente ordenado, termina siendo como ODN. En ese caso muy particular, ordenar con inserción. Si se fijan con un seguimiento, se van a dar cuenta que es muy poco lo que tiene que mover. Greenberg se vino acá a saber con todo su conocimiento de prueba. Diego también. Diego Saya fue ayudante de prueba antes que de algoritmos. ¿Qué tipo de queso te gusta más? Esta sí la responden rápido. Esta necesitaba 5 respuestas. Bueno, eran todas las respuestas correctas. Cremoso. A mí me gusta más el Gouda, pero bueno, está todo bien. No, esto no movió nada. Aburrido. ¿Cuál es la condición necesaria para poder aplicar bucket sort? Hay uno que se colgó. Bueno, que la distribución de los elementos sea uniforme y conocida. O principalmente que sea conocida y también, bueno, idealmente uniforme. Greenberg ahí, menos mal porque es docente de prueba. Si no cuento con más información, ¿cuánto es lo mínimo que cuesta ordenar un arreglo de n elementos?
correctamente es ODN log n, no puede ser ODN, lo que vimos la clase pasada, que lo mínimo que podemos hacer es con un algoritmo de ordenamiento comparativo, y los algoritmos de ordenamiento comparativos son como mínimo ODN log n. Están demostradísimos. No, Greenberg, no. A Nisman lo van a boletear en cualquier momento. Y lo va a boletear Menem, nada más. Si cuento con más información, ¿cuánto sería lo mínimo? Bueno, muchos respondieron ODN. No, lo mínimo es OD1. Si yo ya sé, ahí dice cuánto con más información. Una de esas información podría ser, si yo ya sé que está ordenado, ¿cuánto me cuesta ordenar? Y OD1. Obviamente pregunta reforra, ¿no? Pero por eso, todo depende de cuál es la información que tengo. Bueno, vamos. Si yo sé que los elementos de un arreglo van del 0 al 1000, me conviene. Bueno, sí, la idea es obviamente si sabemos que los números están en un rango muy acotado, chico, etcétera, nos conviene más counting sort, no tanto quicksort, salvo que alguien me diga, che, pero tal vez son muy pocos los elementos. Si tengo 1000 elementos, bueno, pero con 1000 elementos y K vale 1000, qué sé yo, medio choto, pero se puede usar counting sort, no está tan mal. Nisman se mantiene ahí arriba. Mirá quién se le acerca. Sí, se viene polémico esto. Si quiero ordenar cadenas que tienen largo similar, puedo usar Radix Sort. ¿Cómo resuelvo la diferencia de largos? Vamos, también en responder que se... ¿Yo puedo responder esto? Esta madre, ¿por qué puse tanto tiempo? Voy a responder esta cualquiera. No, no me deja responder a mí. Y hay dos personas que se quedaron colgadas. La puta madre. Bueno, le podemos agregar ceros a la derecha, que sería lo más conveniente para el caso de cadenas. Bueno. Ah, ya. Tengo miedo de la polémica acá. Ah, ya. Tengo mucho miedo. Ah. Casi. Ah, ya, chivé. Bueno. Polémico. Bueno. Lo dejo a mano. Detengo la grabación acá.